En estos momentos nos están escuchando Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día, Luis Cano, gracias por atendernos como siempre. Buen día, Luis. Al contrario, gracias a vos por la posibilidad de volver a dialogar con vos y con todo el equipo. Muchas gracias. En realidad es un minutito, 2 minutitos, porque vi que hiciste un análisis respecto de lo que el presidente publicó ayer en el diario Clarín sobre lo que piensa hacer con el Banco Central, marcando un poco la historia del 35 hasta ahora, poniendo ese número grandísimo que me cuesta leerlo, como aquel senador que dijo no sé con numerazo, respecto de lo que ha significado la inflación en la Argentina del 35 para acá, haciendo responsable en buena medida a la instrumentación, a la puesta en vigencia del Banco Central. Pero vos hacés mención ahí a un artículo, si yo no entendí mal, como dando a entender que lo que quiere el presidente con ese uno de los puntos que quiere reformar es blindar a las actuales autoridades del Banco Central o a las próximas. ¿Entendí bien o entendí mal? Sí, efectivamente, Luis. De hecho, el presidente le expresa exactamente los mismos términos en que vos lo has mencionado. Él propone, entre otras modificaciones que habrá que ver porque el proyecto no se ha presentado, sino que simplemente figura ese artículo que vos bien mencionás del diario Clarín. El presidente propone blindar a las autoridades del Banco Central respecto de la política o la irresponsabilidad de la política. Lo central es el siguiente. Para designar al presidente, al vicepresidente y a los 8 directores del Banco Central, es decir, a los 10 miembros del directorio que conducen el Banco Central de la República Argentina, el presidente tiene la obligación de enviar esos nombramientos al Senado. Sí. Así lo establece el artículo 7º de la Carta Orgánica del Banco Central, que está aprobada por ley, muy claramente, en el sentido de que señala que los directores, el presidente y el vicepresidente del Banco Central serán designados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Bueno, los 10 miembros del directorio del Banco Central, el presidente, el vicepresidente y los 8 directores, no tienen acuerdo del Senado. Ninguno de los 10 tiene el acuerdo del Senado. Y por lo tanto, trabajan designados de una manera que también es legal, que se denomina en comisión. ¿Qué significa en comisión? Que hoy están y mañana no, porque dependen solo del decreto del presidente. Imagínense el condicionamiento que esto significa para un presidente del Banco Central, para un director, saber que si no cumple con lo que el presidente quiere, se tiene que ir. Por lo tanto, se pierde ese mecanismo de reaseguro que significa el aval del Senado de la Nación. No lo tiene. Ahora, también el artículo 7º de la Carta Orgánica considera legal esta forma de designación, en el sentido de que hasta tanto lo apruebe el Senado, el presidente lo puede designar en comisión. El punto es que el presidente no espera ni quiere que lo trate el Senado, sino simplemente que sigan estando esos 10 directores o el presidente del Banco Central en comisión. No la hago muy larga, vamos a la segunda parte. Sí. ¿Por qué esto es importante? Porque mi ley dice que para remover, para hacer cesar en su cargo a un director o al presidente del Banco Central, se requerirá, según su propuesta para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, ahora se requerirá los 2/3 del Senado y los 2/3 de la Cámara de Diputados. Es decir, que el señor los designa por decreto a su antojo, pero para removerlos, si tuvieran algún desempeño que no sea incompatible con las funciones que tienen que realizar, hay que reunir los 2/3 del Senado y los 2/3 de la Cámara de Diputados. Esa condición, esa exigencia, es igual a lo que se necesita, según el artículo 53 de la Constitución Nacional, para remover al presidente de la Nación. Es decir, que el presidente Milei equipara las exigencias para remover a un miembro del Ministerio del Banco Central con lo que se requiere para remover al presidente de la Nación. Conclusión. Milei designa a su antojo y por decreto
en 2 minutos a los miembros del Banco Central sin pasar por el Senado, pero le pone un condicionamiento que es imposible de cumplir para su promoción por parte del Congreso. Eso me hace concluir Sí. que Milei quiere seguir siendo el patrón del Banco Central y Toto Caputo, su ministro de Economía, el gran capataz del Banco Central. Es decir, es una reforma amañada, diseñada para eso seguir controlando el Banco Central a todo, pero la exponen y la propagandizan como si fuese un gran adelanto en términos institucionales. Por lo tanto, esto significa, en tu opinión, por lo que estás contando, una gran contradicción respecto de establecer la independencia del Banco Central del gobierno, del Poder Ejecutivo, muy por el contrario. Por supuesto, es una tremenda contradicción. Es un punto que viene en algún momento a discutir en profundidad, y realmente es deseable la independencia plena del Banco Central. Pero más allá de eso, el presidente postula la independencia del Banco Central, pero está proponiendo un mecanismo para seguir siendo él el patrón y el mandamás del Banco Central. Pero te agrego algo más. Si tanto postula la independencia del Banco Central, ¿por qué motivo decir no? Como presidente del Banco Central, al socio comercial de la consultora Anker, del ministro de Economía Toto Caputo, pusieron en la presidencia del Banco Central a quien era el socio comercial en la consultora Anker del ministro de Economía Toto Caputo. Así que si hay algo que no existe en la Argentina hoy es independencia del Banco Central. No me vengan a mí con ese verso porque no se lo cree nadie. Te quiero formular la última. En las redes sociales, cuando haces referencia justamente a lo que escribió ayer en Clarín el presidente, decir lo tuyo amparándote en lo que puso Adrián Rabier, que es el vocero presidencial, y dice el fin de la estafa vía Banco Central de la República Argentina, que es el título que utiliza el presidente para hacer mención a su comentario. Y vos ponés: prometieron cerrar el Banco Central, lo dejaron abierto, flexibilizaron la aplicación práctica de controles sobre operaciones con dinero en efectivo mediante blanqueos y programas para atraer dólares del colchón, y además debilitaron las funciones de la Unidad de Investigación Financiera. Esa es la estafa, ponés vos. Bueno, ninguno de nosotros se olvida que en plena campaña electoral el actual presidente Milei prometió eliminar, dinamitar, borrar, cerrar el Banco Central. Sí. Bueno, lo primero que hizo fue fortalecer el Banco Central en la medida en que él lo puede dominar como un patroncito. Por lo tanto, esa es la primera etapa. Decir que iba a cerrar el Banco Central y no solo mantenerlo abierto, cosa que era obvia que no iba a poder cerrarlo, sino además fortalecerlo para que responda de manera vertical a sus propios designios, tal como lo hemos mencionado hace unos minutos. Pero además, el Banco Central se ocupó de sacarse de su cartera la deuda y transferírsela al Tesoro. Eso es lo que eufemísticamente ellos denominan el saneamiento del Banco Central. Le pasaron la deuda del Banco Central al Tesoro, es decir, al Estado Nacional, y pidieron un préstamo al Fondo Monetario Internacional para pagarle al Banco Central esa deuda que se sacó de encima. Es decir, que la segunda gran estafa es que no hubo ningún saneamiento del Banco Central, sino un endeudamiento del Tesoro argentino para maquillar la supuesta limpieza de los activos del Banco Central. Y finalmente, la tercera es que en Argentina se han tomado decisiones que nos hacen retroceder en materia de transparencia y de lucha contra el lavado de activos, del narcotráfico, del narcoterrorismo, de la trata de personas, porque los blanqueos que está implementando el gobierno nacional son blanqueos dudosos en cuanto a su transparencia. Y lo segundo es que públicamente se ha establecido un consenso acerca de que los cambios en la unidad de información financiera han ido en contra de las normas prudenciales que a nivel internacional recomienda el Grupo de Acción Financiera, el GAFI,
para hacer más efectiva la lucha contra fondos de origen dudoso o ilícito. Por lo tanto, bueno, me parece que esa es la tercera estafa. Hay una colección de estafas que ha perpetrado el presidente Milei y Toto Caputo con el Banco Central. Gracias por atendernos como siempre, que tengas un buen día, muy amable. Gracias, Luis, muy buenos días. La palabra de Alejandro Topo Rodríguez, exdiputado, a propósito de este análisis. Yo también ayer pensaba, no, una tontería, pero si uno se pone en el tuit del presidente de la Nación, está fijado, como se dice, un tuit. En el arranque, en el primer tuit, es un tuit del presidente que pone Clarín, la gran estafa argentina. ¿Lo viste? No. Está fijado desde hace ya un largo rato, muchos meses, tiene el presidente, si vos te pones en su red social de X, tiene fijado, digamos, eso no lo puede tocar hasta